No del canal de Renji, bienvenidos a un nuevo video. Como habrán notado por el título del video, aunque todavía no pensé el título, pero no importa, probablemente lo notaron por el título, vamos a hablar sobre fanzines y sobre cómo hacer un fanzine. Primero que nada quiero aclarar que este video va a ser parte de una seguidilla de videos, probablemente no entre todo en uno solo, así que hoy vamos a hablar solamente del guión de un fanzine, que es lo primero que hay que hacer antes de empezar. Quiero aclarar primero que nada que estos van a ser no pasos a pasos a seguir, sino varios consejos, varias cosas que yo fui aprendiendo de profesores, de compañeros, compadres, de gente que hace fanzines, hizo fanzines o quiere hacer fanzines, bueno, no sé, de todo tipo. Así que son varias cosas que yo fui aprendiendo y fui tomando de distintas personas y que creo que es muy práctico saber a la hora de empezar a hacer uno. Así que sin más, empecemos. Para empezar, para el que no sepa, tal vez, aunque sería un poco raro que entre al video sin saber, pero no importa, un fanzine básicamente es un, creo que fan magazine es la unión, que es básicamente una historieta, una revista, un manga hecho por un fan. Y no es de manera profesional, y con profesional me refiero a que no está bajo una editorial o algo por el estilo, sino que lo hace uno poniendo su plata y su trabajo y sus horarios y su todo, y lo hace y uno se encarga de venderlo y de todo. Básicamente es una historieta que hace uno mismo. Obviamente puede tener el estilo que quieran, puede ser una historia propia de otro, etc. Y todo fanzine empieza siempre con una historia, y una historia siempre tiene un guión. Lo primero que tienen que saber, que es muy importante, es que el guión no está escrito en prosa, o sea, no es un cuento. Uno en general está probablemente más acostumbrado a escribir todo seguido, pero en los guiones no se hace así, ni en los de historieta, ni en los de cine, en ninguno de los dos, porque el problema es que acá no es solamente un cuento, sino que va acompañado de una imagen. En general se escribe de la siguiente manera: pones página 1, viñeta tal, viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3, viñeta 4, o cuadro 1, cuadro 2, o 1, 2, 3, 4, a veces ni siquiera le ponen nombrecito ni un carajo, le ponen numerito y grito la verga. Cada uno tiene su estilo. Sí hay que saber que hay una gran diferencia entre un fanzine, o sea, un guión hecho entre dos, que entre uno. Muchas veces se hace de a dos o de a más, porque alguien hace el guión, el otro hace los dibujos, o alguien hace el guión, otro hace el dibujo, el otro le pone color, el otro lo digitaliza, etc. Pero también un fanzine se puede hacer por uno mismo. Yo voy a tratar de explicar lo mejor posible un guión hecho en equipo, porque ese sirve tanto en equipo como para uno mismo. Mientras que el que es para uno mismo no siempre sirve para un equipo. Tiene que haber mucho diálogo, ¿sí? Si van a trabajar en equipo, la comunicación. Para empezar a escribirlo, algo que tienen que tener en cuenta, que tienen que saber, sí o sí, y hablarlo si es en equipo, es el tamaño que va a tener el fanzine. Esto es muy importante, porque como ustedes escriben la cantidad de viñetas que va a haber en cada página, a pesar de que puede haber un mínimo cambio cuando se hable con el dibujante, capaz dice, está mejor sacarla o ponerla o combinarla, etc., es muy importante. Si ustedes tienen un fanzine muy chiquitito, no pueden poner 6 viñetas ahí, porque primero que nada van a ser súper pequeñas, y si son pequeñas tienen que ser mudas, porque si son de este tamaño no pueden tener 7 renglones de diálogo, porque no se va a leer, nadie tiene esa vista, especialmente no yo que tengo que usar anteojos. Además es importante el tamaño por el tema de la plata, porque generalmente un fanzine no lo hace para eventualmente hacer varias copias, hacer varias copias y venderlos. Por lo tanto tienen que saber más o menos los precios, ¿sí?, de las impresiones, etc. Averigüen en varios lugares el cual les conviene y cómo quieren hacerlo. Eso del color, todo eso, todo el tema de impresiones, es mejor que lo sepan antes, que averigüen precios y cosas. Los precios van a cambiar para el momento en el que lo terminen, pero aún van a saber más o menos qué es lo que va a ser más barato dentro de todo. Y bueno, sepan que hay muchas formas de hacer fanzine. Hay algunos que son muy, muy chiquititos, que se hacen con una hoja grande. Es una sola así a lo grande, que se va doblando de manera tal que se forma un pequeño fanzine. Otra cosa muy importante a tener en cuenta a la hora de escribirlo es los giros dramáticos o las cosas importantes que pasan. Si ustedes, por ejemplo, tienen un personaje que se muere, pero tipo encuentran un cadáver, abren una puerta y encuentran un cadáver, así sangre por todos lados, tienen que pensar que una historieta es algo visual. Si ustedes tienen 2 páginas, ¿no?, y están viendo esas 2 páginas, el giro o la imagen más controversial o más heavy, por decirlo de algún lado, tiene que estar en la página. En mi caso es la página par siempre, porque para mí los fanzines siempre empiezan de este lado. Es decir, cuando vos escribís decís página 1, esta, página 2, esta. O sea, esta va a ser siempre la página par. Y si ustedes ponen siempre el giro dramático o esas cosas en la página par, significa que si alguien está leyendo no se spoilea nada. Si empieza a leer de este lado, no va a haber acá un cadáver, porque por más que uno esté leyendo en orden, cuando es con imagen, los ojos se van. O sea, uno
ve algo acá de sangre y mira rápido y se spoilea el final de la página, y uno no quiere que pase eso. Entonces cuando escriben el guión tengan mucho en cuenta eso para sus giros, para sus cosas, incluso si no es dibujado, puede ser incluso algo escrito si quieren ponerle más énfasis a que nadie se entere el giro final de quién es el asesino es, y en la página par el nombre, o sea, siempre en la página par el coso. Obviamente esto es en caso de que empiecen de este lado, eso lo van viendo ustedes, depende de cómo lo organizan. Hay gente que como quiere ahorrar plata por el tema del dinero, atrás de la tapa ya comienza directamente la historia, lo cual es normal y pasa, así que como ustedes lo organicen, pero tengan muy en cuenta eso para los giros dramáticos y para los dibujos importantes. Y obviamente también si quieren hacer una página doble, que son cosas hermosas, es decir, si quieren que un dibujo tome 2 páginas, que uno dé vuelta a la página y está algo gigante, tienen que tener en cuenta qué página es qué número, porque si no les va a quedar de un lado un dibujo, del otro lado la otra, y no tiene sentido. Pasamos entonces directamente al tema de cómo escribirlo. Como yo dije recién, se pone básicamente página, viñeta, tal. Y en la viñeta se va por un lado el diálogo, que en general está más abajo, y la descripción de lo que va a pasar. Hay 2 formas de hacerlo. Muy descriptivo, poco descriptivo. Hay 2 maneras. Si uno trabaja para uno mismo, o sea, si uno hace el guión y el dibujo, muy descriptivo, poco descriptivo, te va a dar igual, porque vos más o menos te acordás. Si hay algo importante que tenés que aclarar, lo aclarás, pero puede ser poco descriptivo porque uno en general lo tiene en la cabeza. Ahora, si vas a trabajar con alguien más, se complica. Por lo que yo he llegado a saber, y ahora vamos a hablar de forma profesional, las cosas varían mucho según el territorio. En Europa, o sea, en la historieta europea, y en compañías como Marvel, DC, etc., hay mucha descripción para los dibujantes. Mucha descripción. Todo está perfectamente detallado para que el dibujante sepa exactamente lo que tiene que hacer y no se vaya de mambo, ¿ok? Que salga exactamente la viñeta que el guionista quiere que salga o que la compañía quiere que salga. Muy importante. Mientras que en la historieta profesional argentina, en este caso, es al revés. Se le da más libertad en general al dibujante y se le dice, bueno, en esta viñeta hay... Ella la mira enojada a la madre. No importa tanto el resto de la descripción, ¿sí? Y así el dibujante puede expresarse mucho más y puede darle algo que tal vez el guionista no puede, porque acá la cosa es la siguiente. Muchas veces los guionistas no saben dibujar, por eso le dan su dibujo al otro. Simplemente quieren contar su historia, pero no necesariamente es que dibujen bien. Entonces a veces el dibujante puede hacer cosas que el guionista no puede imaginarse, y por eso a veces a mí personalmente me copa más el poner poca descripción y que el dibujante pues me sorprenda. Sí, se usa mucho, en la profesional se usa mucho, pero como digo, yo no creo que todos los profesionales argentinos sean así. Creo que realmente varía según el dibujante. Con la mayoría con los que yo hablé prefieren eso, pero prefieren poca descripción, pero depende. Ahora, esto es en el plano profesional, con editoriales y tal. En un plano más de fanzine cambia un poco la cosa. La mayoría de los dibujantes que yo conocí que hacen fanzines prefieren más descripción. ¿Por qué prefieren más descripción? En parte porque recién empiezan, porque prefieren no estar perdidos, no quieren hacerlo mal, prefieren una guía, no están tan confiados a veces, o simplemente están confiados pero quieren hacer perfectamente la idea del guionista genial, perfecta que tiene, etcétera, y está bien. Acá, por ejemplo, ven, este es ya más profesional, o sea, tiene su editorial y todo. Y en la parte de atrás, muchas veces te ponen dibujos, los primeros dibujos, etcétera. Y en este caso te ponen también una parte del guión. Miren, el segundo es separa, furiosa y desafiante. Y el diálogo, ¿no? Pero es simplemente eso. No dice mucho más del resto de la escena, de cómo está el escenario, de cómo nada. Y el dibujante, sin embargo, lo logra hacer, básicamente, guiándose por esa sola línea. Ahora, eso no quita que hay que tener cierta descripción de personajes, pero es una descripción más vaga. Como habrán visto en mi video de diseñar un personaje, de cómo diseñar un personaje, que se os dejo por ahí, creo, no sé bien por dónde sale el cosito porque no sé para qué lado está, pero bueno, ahí. Como en ese momento yo explicaba que para diseñar un personaje empecemos por los rasgos más importantes a la historia y después lo que es estético, acá es lo mismo. Si uno quiere describir, lo primero que tiene que escribir es lo que uno cree que es importante. En general se aclara la edad, en general se aclara
apenas la contextura, depende. Por ejemplo, si es alguien al que le van a hacer bullying durante todo el cómic porque es pelirrojo, tenés que aclarar que es pelirrojo, porque si no el dibujante lo va a hacer con el color de pelo que quiera. Pueden aclarar tipo, siempre está cansado y listo. El otro ya sabe cómo es el cuerpo, el dibujante tiene que saber cómo es el cuerpo de alguien cansado. Si alguien que tiene más ojeras, con la espalda más hacia adelante, más no quiere vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Por más que la descripción sea vaga, si hay algo importante de ese personaje, tienen que ponerlo. O de esa escena, o de lo que sea, lo aclaran. Hay un cuchillo arriba de la mesa. Importante porque van a matar a alguien con ese cuchillo. Aclárenlo. Se aclara. Güey. Yo soy manquísima escribiendo diálogos. Soy la menos. Me trabo muchísimo con los diálogos. Es algo muy difícil de hacer. Lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Primero que nada, la historia de su personaje, la edad, todas esas cosas es muy importante que las tengan en cuenta de cómo se hablan. ¿Cómo habla? No habla de la misma manera yo que una persona que tiene 60 años, que una persona que tiene 80, que una persona que tiene 30, que una persona que tiene 10. O sea, cada uno habla de una forma distinta. Y obviamente pueden hablar alguien como alguien que tiene 6 si está en cierto ambiente y distinto en otro ambiente. Cambia mucho de dónde está el personaje, quién es el personaje, qué vida tuvo, qué edad tiene, etc. Por eso en general una de las cosas que más se aclara en los guiones es la edad. Es como algo que suelo ver bastante. Como que en general dicen New 15 años, tenía 15 años, se sacaba como 6 años encima, bueno. Por eso tienen que conocer mucho sus personajes cuando los están escribiendo y saber bien su historia, incluso partes de la historia que no van a aparecer en el guión, tienen que saberlas para saber cómo se comunican, cómo hablan, etc. Eso es muy importante, eso siempre es muy importante. Lo último que sí quiero decir respecto a los diálogos es que yo me guío en general, porque yo siempre escribo en Word, es que no dure más de 2 renglones. O sea, 2 renglones es como el intermedio. Si es una explicación más larga, si es justo una exposición de algo, sí, puede ser más larga. Puede durar 3, incluso 4, tal vez. Pero yo trato de guiarme más o menos con eso. Obviamente, como dije recién, depende del tamaño de su historieta y de todo. Pero yo tengo en general eso como guía. Tipo, si escribo más de 2 renglones, siento que escribí mucho diálogo. Para esa viñeta, no significa que el diálogo tenga que... toda la explicación tenga que ver solo los renglones. Y es solamente una guía que uso yo en general para no zarparme y para no apabullar demasiado, porque en general si uno abre una historieta y ve mucho diálogo, le empieza a dar un poco de paja. Entonces, traten de dividirlo más o menos bien, ¿sí? Que se mantenga dinámico. Al menos que no haya como cosas enormes. Puede pasar que haya alguna escena de ese estilo, pero que no sea algo constante durante todo el guión, ¿sí? Traten de bajarle un poco a escribir demasiado. A mí personalmente, como me cuestan muchísimo los diálogos, me cuestan mucho, no suelo tener diálogos súper largos. De hecho es todo bastante corto y se muestra todo en general más a través del dibujo y las señas y cosas cortas y metáforas. Pero obviamente cada uno tiene su estilo, hay cómics que tienen mucho diálogo y la historia lleva a que tengan ese mucho diálogo, depende de la historia, del género, de todo. Pero sí sepa en general cuando uno lo abre y ve mucho texto junto, especialmente en un solo bloque, es raro, especialmente si es muy repetitivo. Traten de darle lugar al dibujo, porque el dibujo a veces sirve mucho como narración. Hay cosas que no hace falta que se cuenten si podés mostrarlas. Esa es la gracia del cine y del dibujo y de toda esa onda. Eso es todo para el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Como digo, voy a traer una segunda parte a este video para terminar de cerrar esto. Vamos a hablar ya del dibujo y de cómo llevarlo un poco más a cabo que del guión. El guión básicamente cierra aquí. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Sobre todo suscríbanse. Síganos en todas nuestras redes sociales, que tenemos muchas. Tenemos Instagram, Facebook, Discord ahora también. Y obviamente en Twitch, que JP hace directos por ahí. Muchas gracias por ver. Nos vemos la que viene. ¡Mátale! Y ahí va el trailercito. El primer paso, el primer paso significa que es mala. ¡Ay, me asusté, Jesús, puta madre! Porque siempre me pasa lo mismo en el medio de los videos. ¡Ay, mi corazón! No lo voy a levantar, me enojé.